en el cantante de R&B ganador del Grammy, D'Angelo, muriendo con tan solo 51 años tras una batalla contra el cáncer de páncreas. En un mensaje sincero, Jamie Foxx calificó su voz de sedosa e impecable diciendo: «Hoy, lágrimas reales corren por mi rostro. Cuando estamos en el escenario, ahí es exactamente donde vamos. Vamos directamente a la iglesia. Y muchas de las canciones, no importa dónde vayamos. Podríamos estar en Japón. Podríamos estar desde Japón hasta Polonia, y la gente conectará y sentirá ese espíritu. Eso informa totalmente todo lo que hago. Cuando salgo al escenario, me llevo eso conmigo». Cuando D'Angelo susurró esas palabras finales sobre las serpientes de la industria antes de su muerte, el 14 de octubre de 2025, no hablaba de colegas que traicionaban o de managers codiciosos. Fuentes cercanas a su lecho de muerte revelan que estaba exponiendo algo mucho más siniestro. Una red sistemática que había estado manipulando, explotando y, en última instancia, destruyendo a artistas negros durante décadas. Lo que D'Angelo descubrió en sus últimos meses sobre Virgin Records, el engaño de Angie Stone y la verdadera razón detrás de su desaparición de 14 años, cambiaría todo lo que creíamos saber sobre los secretos más oscuros de la industria musical. En esos últimos meses, luchando contra el cáncer de páncreas en su apartamento de Manhattan, D'Angelo no solo luchaba por su vida. Estaba luchando por exponer verdades que lo habían atormentado durante más de 2 décadas. Su críptica advertencia sobre las serpientes de la industria repentinamente cobró un sentido devastador cuando entendiste lo que realmente había experimentado a manos de Virgin Records. Del mundo de la música, la leyenda del R&B D'Angelo ha fallecido. Su familia dice que murió después de una batalla contra el cáncer de páncreas y que la estrella brillante de nuestra familia ha atenuado su luz para nosotros en esta vida. La línea de tiempo comienza en 1994, cuando un joven Michael Archer firmó con Virgin Records, creyendo que se unía a una familia que nutriría su talento artístico. En cambio, entró en lo que ahora los expertos describen como una máquina de explotación sistemática diseñada para destruir a los artistas que se niegan a jugar el juego. El patrón se estableció temprano: crear expectativas imposibles, proporcionar recursos ilimitados, luego quitar todo cuando el artista muestra independencia. Ray Cooper, copresidente de Virgin, admitió que habían gastado más de $1 millón en sesiones de estudio que D'Angelo supuestamente abandonó. Pero fuentes cercanas a la situación revelan una verdad más oscura. Esas sesiones fueron deliberadamente saboteadas por el propio sello. Los ingenieros reservaban costosos horarios de estudio. Luego, recibían misteriosas cancelaciones de última hora atribuidas a D'Angelo, creando una deuda masiva mientras lo pintaban como poco confiable. Esto no era exclusivo de D'Angelo. El mismo patrón exacto había destruido a otros artistas de Virgin que se negaron a comprometer su visión. El sello gastaría cantidades astronómicas en proyectos, luego culparía a los artistas por los sobrecostos y el comportamiento errático, creando dependencia financiera y problemas de percepción pública simultáneamente. Es muy obvio cuando escuchas palabras y letras si iluminan o desaniman. La conexión con Prince se vuelve crucial aquí. Antes de su propia muerte, Prince había advertido explícitamente a los artistas más jóvenes sobre esta trampa. Su propia batalla con Warner Brothers
donde literalmente se llamó a sí mismo un sirviente y cambió su nombre a un símbolo, fue una declaración pública contra el sistema que D'Angelo estaba experimentando silenciosamente. La advertencia de Prince de no confiar en todos en la industria, que hay muchos tiburones, no era un consejo metafórico. Era información específica sobre cómo los sellos discográficos destruyen a los artistas resistentes. Michael Jackson había emitido advertencias similares, incrustándolas directamente en su arte. La portada de su álbum Dangerous, de 1991, representaba literalmente la fachada de la industria del entretenimiento, ocultando fuerzas depredadoras debajo. Su película Walker contenía advertencias explícitas de «manténgase alejado», «prohibido el paso», sobre la industria. Cuando MJ les dijo a los artistas alrededor del año 2000 que tuvieran cuidado con los tiburones, estaba describiendo el sistema exacto que ya estaba consumiendo a D'Angelo. La estrategia de Virgin era manipulación psicológica disfrazada de desarrollo artístico. Crearían demandas físicas y creativas imposibles, como el video sin título, que D'Angelo inicialmente llamó completamente loco. Luego, usarían el éxito resultante para atrapar al artista en una imagen que nunca quiso. El éxito del video convirtió a D'Angelo en un símbolo sexual, haciendo imposible que el público se concentrara en su música. Los asistentes a los conciertos gritaban para que se desnudara en lugar de escuchar su arte. Esta imagen sexual era sabotaje deliberado. Virgin sabía que convertir a D'Angelo en un objeto sexual socavaría su credibilidad como músico serio y crearía una presión psicológica que lo llevaría hacia un comportamiento autodestructivo. La estrategia funcionó perfectamente. D'Angelo se obsesionó con mantener un estándar físico imposible, restringiendo su dieta y haciendo ejercicio compulsivamente hasta que su salud y sus capacidades de rendimiento se deterioraron. Como la industria de la música usan a nuestra gente. Los usan y los escupen. No les importa un comino. No les importa si mueres joven de cáncer. No les importa nada de eso. El componente financiero fue igualmente brutal. A pesar de vender millones de discos y recibir elogios universales de la crítica, D'Angelo murió con un valor de solo 1 millón. Años de conflictos laborales, deudas fiscales y ganancias perdidas habían agotado sistemáticamente su riqueza. Expertos de la industria revelaron que esto no era mala gestión. Era estrategia. Los sellos discográficos crean deliberadamente dependencia financiera al cargar a los artistas con deudas. Luego usan esa desesperación para mantener el control. El arresto de D'Angelo en 2005 por conducir bajo los efectos del alcohol y cargos de posesión de sustancias se produjo en su punto más bajo cuando Virgin había cortado su financiación y destruido su reputación. El momento no fue coincidente. Los problemas legales aparecen convenientemente cuando los artistas se resisten al control del sello, creando presión adicional y vergüenza pública. Para cuando D'Angelo se dio cuenta de que estaba atrapado en un sistema diseñado para explotarlo, el daño estaba hecho. Su elección era simple: jugar el juego de la industria y perder su alma artística, o resistirse y enfrentar la destrucción. Eligió la resistencia, pero el costo fue 14 años de exilio, luchas y ruina financiera. Las serpientes sobre las que advirtió no eran malos actores individuales. Eran toda una red de ejecutivos, abogados y profesionales de la industria que se benefician de la destrucción de artistas. Y en sus últimos meses, D'Angelo descubrió que este sistema lo había estado manipulando de maneras aún más devastadoras de lo que había imaginado.
Poco después de que me contrataron, simplemente comencé a darme cuenta de que tenía algo que decir y que Yahweh puso algo en mi corazón para compartir con el mundo. Y, una vez que tienes esa convicción, entonces el miedo no significa nada. El descubrimiento más explosivo se produjo cuando D'Angelo se enteró de la verdad sobre la muerte de Angie Stone a principios de 2025. Lo que parecía ser un trágico accidente automovilístico fue en realidad la culminación de una conspiración industrial de décadas que había utilizado a D'Angelo como un arma involuntaria contra la mujer que amaba. Angie Stone pasó sus últimos meses luchando contra Universal Music Group por décadas de regalías robadas, derechos de publicación y regalías mecánicas. Descubrió que UMG la había estado robando desde el comienzo de su carrera en solitario, utilizando esquemas contables complejos para ocultar millones en pagos faltantes. Cuando amenazó con hacer pública la evidencia del robo, murió en un sospechoso accidente automovilístico apenas meses antes del diagnóstico de cáncer de D'Angelo. Pero la verdadera revelación provino de documentos que Angie había compilado antes de su muerte. Descubrió que el comportamiento errático de D'Angelo y la destrucción de su relación habían sido orquestados por profesionales de la industria que veían su asociación como una amenaza para su control sobre ambos artistas. Bertelsmann Records perdió la paciencia con el lento ritmo y cortó la financiación alrededor de 2004. Sin el respaldo del sello, sus álbumes fueron archivados y los ingresos de la gira disminuyeron. Los cambios de contrato y los retrasos en las regalías lo dejaron luchando financieramente, incluso cuando su legado se mantuvo fuerte. La operación de sabotaje fue sofisticada y cruel. A partir de finales de la década de 1990, se enviaron cartas anónimas a figuras clave de la industria, acusando falsamente a Angie de presentarle a D'Angelo sustancias y alcohol. Estas cartas la pintaron como una influencia controladora y manipuladora que estaba destruyendo su potencial profesional. Ejecutivos de sellos discográficos, managers e incluso algunos músicos recibieron estas comunicaciones, envenenando a la industria contra Angie, mientras posicionaban a D'Angelo como una víctima que necesitaba ser salvada de su influencia. Las cartas funcionaron perfectamente. Los profesionales de la industria comenzaron a aconsejar a D'Angelo que se distanciara de Angie, afirmando que era mala para su imagen y que estaba frenando su potencial comercial. Lo que D'Angelo no sabía era que estas mismas personas estaban simultáneamente difundiendo rumores sobre sus supuestos problemas con sustancias y su comportamiento errático, creando los mismos problemas que afirmaban que Angie estaba causando. Virgin Records estuvo directamente involucrado en este engaño. Las comunicaciones internas reveladas después de la muerte de Angie mostraron a los ejecutivos discutiendo cómo separar los activos y garantizar que el potencial comercial de D'Angelo no se contaminara con su relación con una pareja menos comercializable. Veían a Angie como una amenaza porque era mayor, más experimentada y menos propensa a aceptar la manipulación de la industria. Nunca puedes confiar en ellos. Angie Stone y D'Angelo se negaron a vender su alma a esta industria musical. Se negaron a callar. Dieron entrevistas hablando como hablan. Dieron entrevistas realmente diciendo lo que pensaban. La manipulación psicológica fue devastadora. D'Angelo comenzó a creer que su relación con Angie era la fuente de sus problemas profesionales, sin comprender que esos problemas estaban siendo creados artificialmente por las mismas personas que se ofrecían a ayudarlo. La culpa y la confusión derivadas de esta manipulación contribuyeron a sus problemas y al retraimiento social.
Los documentos de Angie revelaron que había intentado repetidamente advertir a D'Angelo sobre lo que estaba sucediendo, pero la industria había posicionado con éxito sus advertencias como celos y comportamiento controlador. Cada intento que hizo para protegerlo fue replanteado como evidencia de su influencia tóxica. El componente financiero fue igualmente siniestro. Mientras destruían su relación personal, los profesionales de la industria también estaban estableciendo acuerdos financieros separados que evitarían que cualquiera de los artistas se beneficiara de su trabajo colaborativo. Los derechos de publicación, las regalías mecánicas y los créditos de composición se manipularon para garantizar el máximo beneficio de la industria y minimizar la compensación del artista. D'Angelo descubrió estos documentos a principios de 2025, apenas meses antes de su diagnóstico de cáncer. Aprender que había sido utilizado sin saberlo como un arma contra la mujer que amaba y que sus décadas de culpa y autodesprecio se basaban en mentiras elaboradas desencadenó una crisis psicológica que puede haber acelerado su declive físico. Y mientras estaban juntos, esta industria de la música sabía que tenían que separarlos. Eran demasiado poderosos. No quieren despertar el amor negro. Necesitan despertar el odio negro. Necesitan que todos nos odiemos. No quieren el amor negro. No pueden ganar dinero con eso. El momento de la muerte de Angie, justo cuando se preparaba para exponer esta conspiración, planteó preguntas que D'Angelo no pudo ignorar. Su accidente automovilístico ocurrió en un día despejado en una carretera que había conducido miles de veces sin aparente falla mecánica o causa externa. Los expertos de la industria que conocían su investigación de UMG comenzaron a preguntarse si su muerte fue realmente accidental. Esta revelación replanteó toda la narrativa de la carrera de D'Angelo. Su desaparición de 14 años no se trataba solo de fama, presión o demonios personales. Fue una respuesta protectora a la manipulación de la industria que solo había entendido parcialmente. Su aislamiento había sido la única forma de escapar de un sistema diseñado para explotarlo y controlarlo. La culpa de descubrir su papel involuntario en la destrucción de la carrera de Angie, combinada con la constatación de que su relación había sido sistemáticamente saboteada, creó un trauma emocional que agravó su enfermedad física. D'Angelo pasó sus últimos meses tratando de documentar esta conspiración, con la esperanza de evitar que otros artistas experimentaran una manipulación similar. Lo que descubrió expondría una red de la industria que veía a los artistas no como creadores, sino como recursos para ser explotados hasta que se agotaran y desecharan. Cuando Virgin finalmente cortó la financiación a finales de 2004, no estaban admitiendo el fracaso. Estaban ejecutando la fase final de su estrategia de control. La deuda que habían creado artificialmente se convirtió en una palanca para exigir la propiedad de másters existentes, derechos de publicación y control creativo sobre proyectos futuros. D'Angelo podía aceptar sus términos o permanecer atrapado financieramente. Este modelo había sido probado en otros artistas de Virgin con un éxito devastador. El patrón era siempre el mismo. Identificar artistas con un talento excepcional, pero una experiencia comercial limitada. Proporcionar recursos aparentemente ilimitados. Crear deuda artificial a través de costos inflados. Luego, usar esa deuda para exigir concesiones creativas y financieras que serían inaceptables en circunstancias normales. Se hacía sentir a los artistas culpables por costarle dinero al sello y agradecidos por la inversión en sus carreras. Mientras tanto, los mismos ejecutivos que crearon estos costos
expresarían públicamente su frustración con las limitaciones comerciales y el comportamiento difícil de los artistas, cambiando gradualmente la percepción de la industria de artista talentoso a problema costoso. La investigación de DeAngelo reveló que las prácticas contables de Virgin eran potencialmente criminales. Los costos se inflaban rutinariamente en un 300 a 400% a través de empresas fantasma, propiedad de ejecutivos de Virgin. El tiempo de estudio que costaba 500 teas por hora se facturaba a 2.000 libras por hora. Las tarifas de alquiler de equipos se incrementaban en un 500%. Los costos de personal incluían empleados ficticios y salarios inflados para trabajadores legítimos. Por lo que toda la gente pasa por lidiar con estos sellos discográficos malvados, porque, al igual que Angie Stone, DeAngelo no se vendió. Entonces, cuando no te vendes, te cortan la financiación. Cuando no te vendes, no hay más giras. Cuando no te vendes, detienen tu música. Cuando no te vendes, te endeudan a propósito. Más inquietante fue el descubrimiento de que Virgin había estado sistemáticamente subestimando las ganancias de DeAngelo mientras sobreestimaba sus costos. Voodoo había generado significativamente más ingresos de lo que le dijeron a DeAngelo. Pero los complejos esquemas contables habían ocultado estas ganancias mientras maximizaban la apariencia de pérdidas del sello. El objetivo no era solo el beneficio, era el control. La estructura legal hacía que la resistencia fuera casi imposible. Los contratos de Virgin incluían disposiciones que les daban amplia autoridad sobre las decisiones de desarrollo profesional siempre que la deuda de un artista excediera ciertos umbrales. Estos umbrales se manipulaban fácilmente a través de la inflación artificial de costos, creando situaciones en las que Virgin podía legalmente anular casi cualquier decisión del artista a la que se opusiera. La deuda tributaria era particularmente sospechosa. Los registros del IRS supuestamente mostraron discrepancias entre los pagos informados de Virgin a DeAngelo y los ingresos que realmente recibió. La diferencia sugirió que Virgin había estado informando pagos completos para fines fiscales, mientras que solo proporcionaba pagos parciales a DeAngelo, quedándose con la diferencia mientras lo hacía responsable de los impuestos sobre el dinero que nunca recibió. Expertos de la industria confirmaron que las prácticas de Virgin con DeAngelo eran parte de un patrón más amplio. Múltiples artistas de la misma época habían experimentado una manipulación financiera, una creación de deuda artificial y una extracción de riquezas similares. El modelo fue tan exitoso que había sido copiado por otros sellos importantes. DeAngelo pasó sus últimos meses documentando este fraude financiero y su impacto en su vida y carrera. Su objetivo no era la venganza personal. Era evitar que otros artistas cayeran en la misma trampa que le había robado décadas de libertad creativa y seguridad financiera. Lo que DeAngelo descubrió en su investigación final no fue solo la corrupción aislada de Virgin Records. Fue evidencia de un sistema en toda la industria para identificar, explotar y, en última instancia, destruir a los artistas que representan amenazas para establecer estructuras de poder. El plan era consistente en todos los sellos y se había perfeccionado durante décadas en una ciencia precisa de manipulación psicológica y financiera. Puede que sea una mala toma, pero esto es real. Quiero decir, los huesos, eso es real. Sí, mis huesos, sí. Mido 1,70 cm y soy delgado. Puedo entender lo que quieres decir. Pero eso no es solo entonces. No, no lo es. Diane,
Dímelo. No olvidemos el caso de Whitney Houston, que proporcionó la plantilla histórica. La explotación financiera de su padre combinada con la presión de la industria para mantener una imagen imposible, creó el mismo patrón de comportamiento autodestructivo que apareció en la vida de DeAngelo. La diferencia fue que la explotación de Whitney se basó en la familia, mientras que la de DeAngelo fue diseñada por la empresa. Involucró el entrampamiento financiero y la manipulación legal. Una vez que la presión psicológica creó inestabilidad, los sellos utilizarían esa inestabilidad para justificar medidas de control cada vez más invasivas. Los problemas de dependencia de DeAngelo, en parte causados por la presión de la industria, se convirtieron en justificación para que Virgin exigiera supervisión creativa, control financiero y concesiones comerciales. El marco legal era sofisticado. Los contratos incluían disposiciones que se activaban cuando los artistas mostraban signos de comportamiento errático o bajo rendimiento comercial. Estas disposiciones otorgaron a los sellos una amplia autoridad sobre las decisiones profesionales, pero los comportamientos que los desencadenaron a menudo fueron respuestas a problemas creados por el sello. Era una trampa circular perfecta. Estos muchachos trabajan muy duro en su oficio, pero la historia termina igual. Por lo general, están rotos, destrozados y por lo general, simplemente tristes. Y la historia es muy triste al final, porque las empresas se aprovechan de ellos. Las advertencias explícitas de Michael Jackson sobre estas prácticas habían sido desestimadas como paranoia, pero la documentación de DeAngelo demostró su exactitud. La portada del álbum Dangerous de MJ representaba literalmente a la industria del entretenimiento como una fachada que ocultaba fuerzas PEDRI. Sus repetidas advertencias sobre los tiburones no eran metafóricas, eran información específica sobre la explotación de artistas. La batalla de Prince con Warner Brothers proporcionó el estudio de caso más detallado. Su decisión de cambiar su nombre a un símbolo y declararse sirviente fue una expresión artística. Era una estrategia legal diseñada para romper contratos que se habían convertido en instrumentos de control en lugar de asociación creativa. Prince entendió que los sellos importantes veían a los artistas como activos para ser explotados en lugar de socios para ser apoyados. Una vez que los artistas reconocían el sistema e intentaban resistirse, los sellos destruirían sus relaciones con la industria, crearían crisis financieras y manipularían la percepción pública para justificar el abandono. El descubrimiento más inquietante fue que este sistema fue diseñado para ser autosuficiente. Los artistas destruidos se convirtieron en cuentos con moraleja que asustaron a los músicos más jóvenes para que cumplieran. Las luchas de DeAngelo se utilizaron para advertir a otros artistas sobre los peligros del perfeccionismo y la integridad artística, lo que implica que el compromiso comercial era el único camino hacia la estabilidad. DeAngelo había identificado a ejecutivos, abogados y gerentes comerciales específicos que se especializaban en la explotación de artistas. Más importante aún, había descubierto evidencia de coordinación entre sellos supuestamente competidores para garantizar que los artistas resistentes no pudieran simplemente cambiar de empresa para escapar de la manipulación. El diagnóstico de cáncer no le había dejado nada que perder, y gastó la energía que le quedaba exponiendo prácticas que habían destruido no solo su carrera, sino a toda una generación de artistas que confiaron en que la industria apoyaría su visión creativa en lugar de explotar sus vulnerabilidades. No podemos permitir que se salgan con la suya
con lo que están tratando de hacer porque ahora soy un agente libre. El mensaje final de Danelo no se entregó en entrevistas o declaraciones públicas. Fue codificado en documentos legales, registros financieros y testimonios que había recopilado para su publicación después de su muerte. El mensaje era simple, pero devastador. La industria de la música opera como una red de explotación que identifica artistas talentosos, crea dependencia financiera, manipula su psicología y, en última instancia, los destruye cuando se resisten al control. Pero la revelación más explosiva estaba por venir. D'Angelo había descubierto que los mismos ejecutivos que destruyeron su relación con Angie Stone estaban actualmente apuntando a artistas más jóvenes utilizando tácticas idénticas. La manipulación, el entrampamiento financiero y la manipulación psicológica que había experimentado no eran prácticas históricas, eran operaciones en curso. Su documentación incluía nombres, fechas, registros financieros y conversaciones grabadas que podrían exponer décadas de comportamiento delictivo. Más importante aún, proporcionó una hoja de ruta para que los artistas reconozcan y resistan estas prácticas antes de ser víctimas de ellas. Gente, no necesitamos Hollywood, no necesitamos la industria de la música, no necesitamos estos sellos discográficos. Ellos nos necesitan a nosotros. Solo mira todas nuestras leyendas, hermano. El momento de su muerte, justo cuando se preparaba para divulgar esta información, planteó preguntas que los expertos de la industria no pudieron ignorar. El cáncer es impredecible, pero la constelación de muertes de artistas tras conflictos en la industria creó un patrón que exigió una investigación. La industria es una red diseñada para explotar el talento artístico para obtener el máximo beneficio y minimizar el beneficio del artista. Su documentación podría exponer esta red y potencialmente destruir carreras construidas sobre la explotación de artistas. Pero la pregunta sigue siendo, ¿el mensaje final de D'Angelo llegará al público? ¿O las mismas fuerzas que destruyeron su carrera encontrarán formas de suprimir la evidencia de sus crímenes? Su muerte silenció una voz, pero la documentación que dejó atrás podría amplificar esa voz mucho más allá de lo que cualquier testimonio vivo podría lograr. La batalla por el legado de D'Angelo y la evidencia que murió tratando de exponer apenas está comenzando.